Bueno, a continuación les explicaremos sobre lo que es la petición de herencia. Para que entendamos un poquito mejor, la petición de herencia es lo que le corresponde a aquella persona que no posee los bienes que considera que le pertenecen. Y esto lo dirige contra aquella persona que tiene en posesión los bienes de esta persona, en todo o en parte, a título sucesorio, para poder concurrir o excluirlo dentro de la herencia. O sea, es decir, cuando me refiero a concurrir es que ambos, digamos, el que tiene en posesión la herencia, le va a dar lo que le corresponde al que está, a la persona que está pidiendo la petición de herencia. Y cuando nos referimos a excluirlo es cuando esta persona lo excluye o sea, en total de los bienes, y está pidiendo la totalidad de los bienes. En el artículo 1212 nos establece el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero tendrá acción para que se adjudique a la diapositiva anterior, abogada. Para que se adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias. Es decir, la persona que es la que está peticionando la herencia, pues ella puede pedir que se le restituya o se le adjudique las herencias, tanto como las cosas corporales y las cosas incorporales. Como si bien sabemos, las cosas corporales son aquellos los bienes muebles e inmuebles, que dentro de los muebles encontramos, por ejemplo, un carro o ganado, y dentro de los inmuebles encontramos que son terrenos, fincas, casas. Y también nos dice como las incorporales, como si bien sabemos, dentro de las cosas incorporales pues tenemos los derechos reales, que por ejemplo el usufructo. Y también nos dice aún aquellas que del difunto era mero tenedor, como depositario, arrendatario, comodatario, y que no hubieran vuelto legítimamente a sus dueños. O sea, aquí nos quiere decir que el causante era tenedor o depositario de algún bien, o era arrendatario o comodatario, y pues mientras estuvo en vida, pues nunca se reclamaron estos bienes. Entonces, y no, o sea, no se hubieran legítimamente devuelto a sus dueños estos bienes. Entonces el heredero que está pidiendo la petición de herencia puede heredar este derecho de herencia. Cabe también algo que debemos de tener muy en cuenta, y que es que no se reclaman los bienes determinados fundándose en títulos singulares, o sea, aquí los legados, sino todos los bienes hereditarios que tenga el demandado fundamentándose a título universal. O sea, que aquí la petición de herencia solo se hace a título universal, a la persona que obtuvo a título universal este derecho. Además, el demandado puede tener los bienes hereditarios por estimar que el heredero, o puede tenerlos por cualquier otro título incompatible en el derecho del heredero reclamante. También en algunos casos la acción de petición de herencia es el medio más adecuado para obtener de forma unitaria el patrimonio relicto. Siguiente diapositiva, va. Bueno, la esencia de la llamada acción de petición de herencia, actio petitio hereditatis, consiste sustancialmente en el hecho de que, hallándose unos bienes poseídos en concepto de dueño por un tercero, el que considera pertenece dichos bienes por título de herencia, reclama se declare a su favor la titularidad de los mismos. O sea, aquí lo que nos da a entender es que el que está peticionando la herencia es a una persona que posee sus bienes,
y que el causante lo declaró por medio de un testamento. Siguiente diapositiva ahora. ¿Cómo se hace una petición de herencia? Bueno, aquí dentro de la petición de herencia pues concurren algunos de los requisitos, como probar el derecho a una herencia, que seas que tenga los requisitos para poder adquirir esta herencia, que sea sucesor. La herencia debe estar ocupada por otra persona que también tenga la calidad de heredero, o sea, es decir, que esta persona, por ejemplo, digamos, Juan tiene dos hijos, y los hijos de Juan, Juan solo le hereda a un hijo, digamos a Carlos, un suponer, y solo le hereda a él, pero no le hereda al otro hermano. Entonces el otro hermano que quedó excluido del testamento puede pedir que le den parte de la herencia de lo que le corresponde, y el otro hermano también tiene calidad de heredero. Siguiente. Usted está mencionando que se le dejó fuera del testamento al otro hermano. Sí, que puede pedir la petición de herencia el hermano porque lo dejó fuera del testamento. Siguiente diapositiva ahora. ¿Cuáles son las acciones del heredero? Cuando una persona fallece y a su muerte es imputable a terceros, o para la fecha de su muerte ostenta un derecho a demandar por unos perjuicios sufridos en el pasado, sus herederos pueden ejercer una acción hereditaria en contra de las personas a quienes el causante hubiese podido demandar. O sea, aquí también los herederos obtienen la acción de poder demandar a aquellas personas al cual el causante durante estuvo en vida o en proceso, y durante ese proceso falleció. Ellos pueden continuar con la acción de demandar a estas personas que perjudicaron al causante. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objeto de la demanda de petición de herencia? En este caso, se busca que el heredero que se encuentra en posesión de los bienes de la herencia te los restituya. En este caso, que seas el heredero. O sea, lo que aquí nos quiere decir es que el que fue nombrado como heredero de todos los bienes le regrese los bienes al que está pidiendo la petición de herencia. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de la petición de herencia persigue una doble finalidad, que se reconozca la calidad de heredero, y que como consecuencia de este reconocimiento le restituyan los bienes hereditarios de toda índole, aún de los que el causante era mero tenedor. O sea, es decir, aquí en lo que se refiere a lo que expliqué con lo que decía el artículo anterior, con lo que el causante era mero tenedor, como si era depositario o arrendatario. Siguiente diapositiva. Bueno, el artículo 1211 nos establece que se entiende la misma acción no solo a las cosas que al tiempo de la muerte pertenecían al difunto, sino a los aumentos que posteriormente haya tenido la herencia. Por ejemplo, digamos, si el difunto en vida compró una vaca y ha muerto, deja esa vaca a un hijo, pero la descendencia de esa vaca se lo dejó a sus nietos. Entonces, los nietos pueden pedir la petición de herencia,
y por derecho, bueno, que le corresponde a los nietos, porque pueden pedir la petición de herencia, ya que al momento de cuando murió el causante, pues la vaca estaba embarazada, se podría decir, y no tenía su ternerito, entonces los nietos pueden pedir ese ternerito porque el causante pidió que se les dejara a ellos. También podemos decir en el caso de las empresas, que los socios pues no quieran dar a los familiares las ganancias que de ellas se generan. Siguiente diapositiva. Bueno, el artículo 1212 nos establece a la restitución de los frutos y al abono de mejoras en la petición de herencia se aplicarán las mismas reglas que en la acción reivindicatoria. Un ejemplo sería, bueno, en este caso, que Juan esté realizando la acción de petición sobre frutos y abonos de mejoras en la petición de herencia, si es en caso de un negocio y pues en este generó ganancias, esta deberá ser devueltas al heredero conforme a las reglas de la acción de reivindicación, que bueno, esto quiere decir que será derecho del propietario de acudir a los tribunales reclamando aquello que considera que es suyo. Siguiente diapositiva, ¿verdad? Bueno, con respecto a la acción de reivindicatoria, la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. O sea, esto nos quiere decir que es una acción que hace el heredero contra un tercero que posee el bien, que no promueve el causante. Bueno, aquí termino mi parte de mi exposición, continúa mi compañero. Siguiente diapositiva, pues. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a continuar hablando sobre lo que es la petición de herencia y otras acciones del heredero. Nos dice el artículo 1213, el que de buena fe hubiera ocupado la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Dice que el que de buena fe es la persona que cree que tiene el derecho preferente para declararse heredero. En este caso les tengo un ejemplo. Hay una pareja la cual el hombre tiene un hijo, pero él no se daba cuenta, no tenía ni la menor idea. Entonces la pareja de él lo que hace es que se declara heredera de los bienes del cónyuge. Entonces a la pareja, al declararse heredera del titular de los bienes, ella lo está haciendo de buena fe porque ella no tiene ni la menor idea de que él tenía un hijo. Ok, dice en la siguiente parte que no será responsable de las enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias. ¿Qué quiere decir esto? De que si ella en dado caso vende alguno de los bienes, por ejemplo, el hombre tenía ya sea un carro o una casa y vende cualquier cosa y ella no le dio mantenimiento, el carro porque se le deterioró, ella ya no va a ser responsable de todas esas cosas que le pasen, ya que hay una excepción en este caso, que sí se hace responsable, ya que los beneficios a él, si los bienes hacen, como dice aquí, que los bienes lo hacen más rico, o sea que ella se está beneficiando de lo que le dejó la pareja. Por ejemplo, también dice que cuando es de mala fe, aquí el cónyuge, sí, continuando con el ejemplo, aquí el cónyuge sí sabía que ella tenía un hijo, pero lo que ella decidió fue mejor ocultarle al hijo que el padre había muerto. Entonces, en este proceso, ella decide obtener los bienes actuando de mala fe. Completamente, ella decide beneficiarse de eso. Todo lo que es la venta y el deterioro se hace responsable completamente. Todo lo que posea los bienes, si es de buena fe, ella no se hace responsable. Pero si es de mala fe, ella se hace responsable de las enajenaciones y los deterioros, de que la responsabilidad se le sería recompensada al verdadero heredero, o sea, al hijo. Siguiente diapositiva.
El 1214 nos dice que el heredero podrá también hacer uso de las acciones reivindicatorias sobre las cosas hereditarias reivindicables que hayan pasado a terceros y no hayan sido prescritas por ellos. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que la acción reivindicatoria de herencia permite reclamar la propiedad de una herencia que ha pasado a terceras personas. Por ejemplo, vino la persona, la cónyuge de la pareja, y él vendió lo que fue ya sea la casa, aunque ella no haya sido la heredera titular, ella se lo vendió a otra cosa. Entonces ella, según ella, dijo como no, ok, yo la voy a vender para quitarme este problema. Pero para eso existe lo que es la acción de reivindicatoria, que es para reclamar la propiedad de una herencia basada en una tercera persona. Y lo que nos dice la última parte es que lo que la tercera persona no haya tomado posesión de la prescripción, la persona que lo vendió no era la heredera tal cual. Entonces la persona que compró tiene 5 años de tener la posesión de la casa, un dado ejemplo. Y lo que dice el código que para tomar prescripción de bienes es de 10 años. Entonces, cuando uno cumple 10 años completamente, quiere decir que el bien es completamente tuyo, porque ya pasaron los 10 años que según el código está establecido. Quiere decir que no se, al tener 5 años la persona de tener el bien, no ha cumplido el prescrito. Ahí ya no se puede usar lo que es la acción reivindicatoria, porque como dice el código, son 10 años. Lo que quiere decir en resumen el artículo 1214 es que cuando el cónyuge vende la casa, dado ejemplo, a otra persona, entonces si la persona lo compra pero no ha sido prescrita por él, si pasan 10 años, la casa puede ser totalmente de él. Pero si viene la otra persona, que es el verdadero heredero, y reclama la casa, mientras no ha pasado los 10 años, puede usar la acción reivindicatoria. Siguiente diapositiva, Pablo. El artículo 1215 nos dice que el derecho de petición de herencia expira en 20 años, pero el heredero putativo, en el caso del párrafo final del artículo 721, podrá oponer esta acción de la prescripción de 10 años, contados como para la adquisición del dominio. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que lo único que ocupamos para pedir la herencia es tener un plazo de 20 años. Lo que dice el artículo 721, que no se puede tener un justo título al heredero putativo de mala fe que haya obtenido eso. Si el heredero de mala fe lo ha tenido por más de 10 años, también sigue siendo de él. Para que lo declaren heredero, tiene que haber pasado un plazo de 20 años. Si pasan más de los 20 años, ahí ya no puedo pedirlo, ya que me he pasado los 20 años, porque ya para la prescripción y en caso del heredero putativo, puede ser completamente el dueño de esos bienes por la prescripción de 10 años. O sea, en resumen, lo que es el derecho, el heredero putativo tiene que haber tenido una prescripción de 10 años, pero en el heredero, de mala fe, tiene que haber pasado 20 años. Ahora los dejo con mi compañera. Hola. 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 No sé, la compañera. Pero el compañero ¿Quién sigue? Compañero Yerling. ¿Está listo el que sigue?
y él seguía. Ok, que siga después de él, ¿quién iba? ¿O solo faltaba él? No, faltan 2 compañeras más. Hacerlo Ok, siguiente bonito. entonces. ¿Alguien puede exponer lo de él o van a seguir con lo que sigue? Hacerlo Nicole. Yo lo voy a decir, abogada. Okay. Bueno, el siguiente tema que nos tocaba a nosotros eran los ejecutores testamentarios. Según la diapositiva, dice que un ejecutor testamentario es el encargado de dar cumplimiento a la última voluntad de una persona, o sea, al testador, de llevar a ejecución su testamento. Sus facultades son las dispuestas por el testador, siempre que no sean contrarias a las leyes, como lo sería la de distribuir los bienes a su manera. O sea, que el ejecutor testamentario tiene que seguir justamente lo que el testador dejó establecido en el testamento. No puede decir que él le va a dar, por ejemplo, un bien a esa persona. Tiene que ser justo lo que él diga. Siguiente diapositiva. Que según el artículo 1216 dice, los herederos o sus representantes legales son los ejecutores de las disposiciones del testador. Se prohíbe el nombramiento de albaceas. Como la abogada ya nos ha dicho en varias clases, está prohibido lo que son las albaceas. Pero aquí hay algo muy curioso, porque en otros países los ejecutores testamentarios son llamados albaceas, entonces como algo contradictorio que aquí sea prohibido porque prácticamente es lo mismo. Siguiente diapositiva. Es importante señalar que en algunas legislaciones distintas a la nuestra se considera albaceas propiamente dicho como un sinónimo, que es lo que les decía, de un ejecutor testamentario o albaceas fiduciarios, como un sinónimo de ejecutor fiduciario. Sin embargo, en nuestra legislación, el artículo 1200 del Código Civil, pues nos dice que es prohibido, como ya les había dicho, y solo se admite y regula el cargo de albaceas o ejecutor fiduciario, pero no lo llama albaceas. Siguiente diapositiva. Luego en el artículo 1217 dice, habiendo 2 o más herederos, todos ellos o sus representantes legales obrarán de consumo durante la proindivisión de la herencia. Siguiente diapositiva. Luego en el artículo 1218 dice que los herederos o sus representantes legales serán obligados a dar noticia de la apertura de la sucesión por aviso publicado en el periódico oficial y del departamento si lo hubiere, o no habiéndolo en carteles que se fijarán en 3 de los parajes más frecuentados del lugar para que los acreedores y demás interesados puedan usar de su derecho. O sea que los mismos herederos o sus representantes pues tienen que dar la noticia de que ya está abierta la sucesión, ya sea en algún periódico o pues como lo dice ahí, en caso de que no haya, pues en lugares donde se sepa que pasen bastantes personas. Siguiente diapositiva. Luego dice el artículo 1219 que la omisión de las diligencias prevenidas en el artículo precedente hará responsables a los herederos presentes, que tengan la libre administración de sus bienes y a los respectivos tutores o curadores de todo perjuicio que ella irrogue a los acreedores. O sea que sí o sí los herederos tienen que tener esa responsabilidad de publicar lo que es la apertura de la sucesión, porque ya que es algo necesario, porque como lo dice el artículo, puede ser como en perjuicio de los demás, porque o sea, todos tienen sus derechos y sus obligaciones. Siguiente diapositiva. Se me fue el internet. Ahí está. Bueno, los dejo con mis siguientes compañeras. Buenas noches, abogada y compañeros, ¿me escuchan? Sí. Ok, gracias. Se le escucha. Ahora yo le voy a hablar, okay, gracias, abogada. Yo le voy a hablar sobre lo que es los ejecutores fiduciarios. Siguiente diapositiva. Bueno, un concepto en general de lo que es un ejecutor fiduciario, podemos decir que es aquella persona a quien el testador le encarga de cumplir algunas disposiciones secretas suyas.
El ejecutor fiduciario es en la práctica un agente confidencial del testador, una persona de plena confianza de él, quien incondicionalmente le confía ejecutar un encargo a sus órdenes sin tener, no tiene que dar cuenta de sus actos. Siguiente diapositiva, abogada. El artículo 1220 ya nos dice en sí qué es lo que es un ejecutor fiduciario, y nos dice que el testador puede hacer encargos secretos y confidenciales al heredero y a cualquier otra persona mayor de edad que tenga la libre administración de sus bienes para que se invierta en uno o más objetos lícitos una parte de sus bienes. A esto es lo que se le llama un ejecutor fiduciario, y les tengo un ejemplo para después hablar del artículo que viene. Y el ejemplo que tengo dice: el testador, en este caso es Javier Portillo, tuvo ciertos amores en su juventud y uno de ellos fue Laura Sosa, cosa que no se atrevió a declarar en su testamento por respeto a su esposa. Queriendo, sin embargo, no favorecer a dicha persona, o sea, a Laura, encarga en el testamento a Carlos Costly, quien es su amigo desde hace años, y en este caso siendo él un ejecutor, el cumplimiento de disposiciones secretas que le ha confiado, para lo cual destina 150.000 empiras a Laura. El asignatario en este caso no es el ejecutor, sino que es Laura, el amor de juventud del testador, a quien el ejecutor fiduciario le deberá entregar la cantidad que ella le había dicho de 150.000 empiras. Siguiente diapositiva, abogado. El artículo 1221 nos dice sobre los encargos que el testador hace secreto y confidencialmente, se sujetarán a 3 reglas, y son las siguientes. La número 1, debe designarse en el testamento la persona del ejecutor fiduciario. Como pudieron ver en el ejemplo, ya se había asignado lo que era su amigo, a Carlos Costly. La número 2, dice que el ejecutor fiduciario tendrá las calidades necesarias para ser legatario, o sea, este es a título singular. Esto quiere decir que el bien que a este se le dejó ya está establecido, ya está identificado, y el bien que se le dejó aquí fueron los 150.000 empiras. Pero no obstará la calidad del eclesiástico con tal que no se halle en el caso del artículo 943. Y recordando lo que dice el artículo 943, dice: no puede recibir herencia o legado alguno, ni aun como ejecutor fiduciario, el ministro de cualquier culto que haya confesado o asistido al testador durante la enfermedad o habitualmente en los 2 años anteriores al testamento, ni la corporación religiosa o cofradía de que fuere miembro dicho ministro. El numeral 3 nos dice que deberán expresarse en el testamento las especies o la determinada suma que ha de entregarse el ejecutor fiduciario para el cumplimiento de su cargo. En este caso ya se había establecido que la cantidad que se le iba a entregar a Laura Sosa era de 150.000 empiras. Si llegara a faltar una de estas 3 reglas, no será válida la disposición. Ahora sí queda mi compañera Tania. Buenas noches, abogada y compañeros. Para continuar, con la parte final de nuestro tema y de esta parte de los ejecutores fiduciarios, como podemos ver en el artículo 1222, nos habla sobre: previamente a la entrega de las especies o dineros asignados al encargado, el ejecutor fiduciario debe jurar ante el juez que el encargo no tiene por objeto hacer pasar parte alguna de los bienes del testador a una persona incapaz o invertirla en objeto ilícito. Jurará al mismo tiempo desempeñar fiel y legalmente su cargo, sujetándose a la voluntad del testador. La prestación del juramento deberá preceder a la entrega o abono de las especies o dineros asignados al encargo. Si el ejecutor fiduciario se negara a prestar el juramento a que es obligado, caducará por el mismo hecho el encargo. Bien, podemos decir también que resulta inconcebible que el ejecutor fiduciario realice un encargo en provecho propio y también que se haga dueño de los bienes que recibe para tal fin. Siguiente diapositiva, abogado. En el artículo 1223
tenemos el caso en el que el ejecutador fiduciario está obligado a rendir caución. Entonces, este está obligado a instancia de un heredero o del curador de la herencia yacente y con algún justo motivo a dejar en depósito o afianzar la cuarta parte de lo que por razón del encargo se le entregue, para responder con esta suma a la acción de reforma o las deudas hereditarias en los casos prevenidos por la ley. Entonces, bueno, tiene que afianzar una cuarta parte de lo que por razón del encargo se le entregue. Tiene por objeto responder la acción de la reforma del testamento y de las deudas hereditarias. Debe asignarse en el testamento el bien o la suma de dinero que debe entregarse al ejecutador fiduciario para cumplir con el encargo. Y no se puede designar encargos secretos más de la mitad de la porción de bienes de que el testador puede disponer a su arbitrio, y no se puede exceder de la mitad de la parte de la libre disposición, que no puede exceder de más de la mitad de la cuarta parte establecida si hay legitimatarios, y no más de la mitad de la masa hereditaria de no haber bienes hereditarios, de no haber legitimatarios. Bueno, también en la siguiente, abogada, por favor. Bueno, tenemos las características del ejecutador fiduciario. En primer lugar, el ejecutador fiduciario es un mandatario de carácter muy especial, ya que su encargo debe de cumplirlo después de la muerte del mandante, y de acuerdo al artículo 1224 no puede ser obligado en ningún caso a revelar el objeto del encargo secreto, ni a dar cuenta de su administración. También es un nombramiento solemne, es decir, que debe ser otorgado por el testamento mismo. Y como tercer lugar, debe ser una persona mayor de edad que tenga la libre administración de los bienes. Bueno, podemos decir que hacer un testamento antes que una persona fallezca pues es una decisión muy acertada, y que con esto pues se garantiza que los activos sean gestionados y distribuidos de acuerdo a las disposiciones del testamento, y que con esto pues que no haya lugar para una disputa entre los que serán herederos de la persona fallecida. Otra decisión importante es la de elegir a las personas adecuadas para que actúen como ejecutores y como fideicomisarios. El ejecutor fiduciario es la persona, como lo mencionábamos al principio, la compañera, es la persona de confianza del testador, a quien se encomienda ciertas cosas con respecto a los bienes de la masa hereditaria. Por ejemplo, repartir los bienes de la herencia, ver que se cumplan algunas cláusulas condicionales, pagar las deudas del testador y esto. También sobre este tema de los ejecutadores fiduciarios, en el artículo 1034 del Código de Comercio nos hace también una referencia, el cual pues expresa que el fideicomiso puede constituirse por acto entre vivos o por testamento, según las circunstancias, y como acto unilateral o como contrato entre dos o más personas. Bueno, una diferencia que tenemos entre ejecutador testamentario y fiduciario es que el testamentario es el que es el nombrado en el testamento, pueden ser los mismos herederos o sus representantes legales, los ejecutadores de las disposiciones del testador, y el fiduciario es aquel cuya fe encomienda al testador alguna herencia o manda para que entregue otra persona que es de confianza. También les tengo un ejemplo sobre uno de los requisitos que debe de haber, de que en el testamento debe estar asignada la suma que se le va a asignar al ejecutador fiduciario. Por ejemplo, el testador manifiesta que se le entregue al ejecutador fiduciario la suma de 5 millones o un determinado bien para el cumplimiento de un encargo secreto. Entonces, no puede ser de que no se podría tomar como válido, por decirlo así, que el testador declare que se le entregue la octava parte, por decirlo así, de sus bienes con el objeto que cumpla los encargos en que una forma secreta se le ha encomendado, sino que siempre tiene que manifestar el dinero que se le va a dejar, o sea, la suma que se le va a dejar o el bien determinado que se le va a dejar para que cumpla.
Entonces, esto sería de mi parte. ¿Alguien más sigue o ya terminaron? Con eso culminamos. Ok. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia cuando voy a presentar acción de petición de herencia y acción reivindicatoria? Repita la pregunta ahora. ¿Cuál es la diferencia de cuando voy a presentar una acción de petición de herencia y una acción reivindicatoria? Para algunos casos es un poco difícil pero no es fácil diferenciarla, porque la acción que es la petición de herencia pues se confunde como en primera instancia como la acción reivindicatoria, porque son dos acciones y aunque tienen cierta similitud siempre hay diferencias, ya que la acción de petición de herencia es una acción universal y es primordialmente dirigida a la cualidad de heredero, mientras que la acción reivindicatoria pues es de naturaleza real y se dirige a la restitución de bienes concretos y determinados. Vamos a ver, y la acción reivindicatoria es una acción real. La acción de petición de herencia es una acción real. ¿Cuál? Pregunta, ¿la acción de petición de herencia es una acción real o un derecho real? Una acción. Entonces, ahí sí no concuerda con lo que me acaba de decir, porque me dijo que la acción reivindicatoria es una acción real. Y la acción de petición de herencia también es una acción real. Y no se confunden, no se confunden una de la otra. En realidad son dos acciones totalmente diferentes. ¿Cuándo voy a aplicar una acción reivindicatoria? Cuando tengo el dominio de un bien inmueble, porque tengo el título, pero no estoy en la posesión. O sea, yo le compré a Jessica el bien, pero alguien se ha venido a meter al bien, entonces no tengo la posesión. Entonces, yo lo que voy a ir a pedir al juzgado es la acción reivindicatoria, que me devuelvan la posesión del bien. ¿Cuándo voy a pedir una acción de petición de herencia? Cuando soy un heredero que no tengo en mis manos la posesión de la herencia, porque hay otra persona con menor derecho que está en posesión de la herencia. Entonces son dos acciones totalmente diferentes y sí, en la parte de la exposición en ese sentido no fueron claros y mezclaron acción reivindicatoria con acción de petición de herencia y son dos acciones totalmente diferentes. Cuando en la herencia yo voy a pedir una acción reivindicatoria, cuando ya se ha vendido la herencia y ha pasado o ya se ha enajenado la herencia y ha pasado a manos de un tercero. Vamos a ver, denme un ejemplo cuando alguien puede ejercer la acción de petición de herencia. Un ejemplo sería, digamos, el causante dentro del testamento solo dejó a un hijo. Bueno, él tiene 2 hijos y dentro del testamento solo dejó a uno y quizás porque, no sé, era su preferido o solo le quiso dejar a él la herencia. Entonces el hermano puede pedir que también le den parte de lo que a él le corresponde de la herencia. Vamos a ver, jóvenes, no está correcto. Entonces aquí hemos venido a botar todo el conocimiento que hemos tenido en la clase. Cuando yo hago un testamento como testador,
siempre y cuando no viole las asignaciones forzosas, que espero que eso sí lo sepan, cualquiera puede quedar fuera de la herencia. Entonces, si yo como padre de familia tengo 2 hijos y dejo a uno fuera, si no eran obligación forzosa, es totalmente válido que quede fuera. Entonces, el ejemplo de ustedes no aplica para la acción de petición de herencia. ¿Cuándo voy a ejercer la acción de petición de herencia? Cuando hay herederos con menor derecho que están en posesión de la herencia. Denme un ejemplo de cuando hay herederos con menor derecho que están en posesión de la herencia. Por ejemplo, digamos que lo tenga un hermano del causante y este causante pues tenga hijos menores y tenga obligación forzosa. Ok, ahí sí estamos hablando de una persona con menor derecho. ¿La acción de petición de herencia solo se da en la herencia testamentaria o se da en la herencia de intestato? Se da en ambas. Repita la pregunta. Herencia testamentaria, si la herencia la tiene quien decide el testamento. ¿Pueden los otros pedir la acción de petición de herencia? De forma del intestato. No, testamentaria. Si la herencia la tienen los que están designados dentro del testamento, ¿pueden otros afectados pedir la acción de petición de herencia? Solo si hay obligación forzosa. Ok, y si hay obligación forzosa, ¿cuál es la acción que debemos de pedir? Segundo parcial. Reforma del testamento. Reforma del testamento, correcto. Reforma del testamento. Vamos a ver, algo básico que ya vimos en la clase. ¿Qué es el heredero putativo? Lo vieron en bienes, en privado 1 y lo vimos en la clase. ¿Qué es el heredero putativo? El que solo es de apariencia, abogada, ¿verdad? ¿Cómo así solo de apariencia? Es como decir un heredero falso o aparente. Ajá, ¿cómo así?